Las enormes puertas de las cámaras de Consejo Galáctico se abrieron con un suave silbido, y el embajador Hake Morrison entró. Su uniforme diplomático negro parecía sencillo junto a las coloridas túnicas y armaduras ceremoniales que usaba. Por los representantes alienígenas. La cámara en sí era una maravilla de la ingeniería con plataformas flotantes, dispuestos en un círculo perfecto alrededor de una pantalla holográfica central. Cada plataforma llevó a cabo la delegación de uno de las 7 especies galácticas principales. Hake caminó tranquilamente hacia el humano, plataforma, que se sentaba notablemente más baja que las demás. Esto se había hecho en propósito, aunque los extraterrestres siempre afirmaron que era para una mejor acústica. Detrás de él, la capitana Lisa Hughes la seguía con su uniforme de gala, con la mano apoyada, casualmente en su arma lateral. Ella tomó su posición en la plataforma de observación donde podía ver tanto los procedimientos como las salidas. El primer ministro egoísta, una criatura alta, de piel plateada y 4 brazos, habló primero. Su voz llevaba el tono habitual a autoridad de la Junta que Hake había llegado a odiar durante 30 años de estas reuniones. El primer ministro estaba discutiendo nuevos derechos mineros en el borde exterior, específicamente los campos de asteroides que los topógrafos humanos había descubierto y mapeado hace apenas 2 años. Hake escuchó como el primer ministro explicó cómo se dividirían estos valiosos recursos entre los miembros del Consejo. Los humanos recibirían un pequeño porcentaje, lo justo para cubrir sus costos de topografía. El resto iría a los poderes galácticos más establecidos que tenían la infraestructura adecuada para manejar operaciones tan grandes. Las palabras picaron, porque Hake sabía la verdad. La tecnología minera humana estaba décadas por delante de cualquier cosa que poseyeran los alienígenas. Ingenieros humanos habían diseñado el equipo de extracción que se usa actualmente en 17 mundos diferentes. Cuando la Federación de Comercio de Corben se enfrentó a un colapso en su operación minera primaria hace 3 años, fue la experiencia humana lo que salvó su economía. Luego vino el Corben, representante, una criatura baja cubierta de pelaje grueso cuya especie controlaba la mayoría de las rutas comerciales de la galaxia. Se paró en su plataforma elevada y anunció nuevas regulaciones de envío. Los buques humanos ahora tendrían que someterse a inspecciones adicionales en cada puerto principal. La razón dada fue la seguridad, pero todos en la cámara sabía que se trataba de control. Hake sintió que se le apretaba la mandíbula. Las naves humanas tenían lo mejor. Registros de seguridad en la galaxia. Los sistemas de navegación humana eran tan confiables que la mayoría de las naves alienígenas usaban en secreto computadoras de guía diseñadas por humanos. Sin embargo, aquí se sentaron, siendo instruidos sobre seguridad por criaturas cuyos propios barcos navegaban regularmente. Sufrió fallas en el sistema. El embajador del colectivo etéreo flotó por encima. Su plataforma, su forma translúcida brillando en las luces de Chalmers. Ella habló en tonos musicales sobre los límites territoriales cerca de los mundos de colonias humanas. 3 asentamientos humanos tendrían que ser reubicados porque interferían con los espacios de meditación etéreos. El hecho que estas colonias habían establecido décadas antes de que los ateriales siquiera lo supieran sobre la región parecía irrelevante. Hake había ayudado a negociar los acuerdos de conciliación originales para aquellos colonias. El papeleo era sólido, los reclamos eran legales y los colonos invirtieron toda su vida en la construcción de esas comunidades. Ahora perderían todo porque una especie alienígena quería un espacio tranquilo para sus prácticas religiosas. Desde la plataforma de observación ON, Lisa Hughes observó los procedimientos con creciente enojo. Ella había servido en el frente de batalla de las guerras piratas, donde las fuerzas humanas habían salvado innumerables mundos alienígenas de asaltantes y criminales. Solo el año pasado, su propio barco había rescatado un barco de pasajeros Nexari de secuestradores. El agradecido capitán Nexari había prometido que su gente nunca olvidaría el coraje y el sacrificio humanos. Sin embargo, aquí estaba sentado el delegado de Nexari, asintiendo con aprobación porque cada nueva restricción se imponía a las actividades humanas. Lo mismo, las especies que debían sus vidas a la intervención humana ahora votaban para limitar la expansión humana y los derechos comerciales. La discusión continuó durante horas con cada especie exótica agregando sus propias demandas y restricciones.
Los humanos pagarían tarifas de atraque más altas en puertos alienígenas. Los equipos de investigación humanos necesitarían supervisión alienígena cuando estudien fenómenos en el espacio no humano. Diplomático humano. Las misiones se limitarían a personal de nivel inferior. A medida que los extraterrestres se sentían más cómodos lidiando con los de su propia especie. En asuntos importantes, Morrison había asistido a cientos de estas reuniones a lo largo de su carrera. Él había observado, como humano, las contribuciones se minimizaron, los logros humanos se acreditaron a otros y las preocupaciones humanas se descartaron como sin importancia. Cada año las restricciones se endurecían y los insultos crecían más. Obvio. El punto de quiebre llegó cuando el embajador de Ministerial Collectives se dirigió directamente a la delegación humana. Su voz tenía la misma calidad musical, pero sus palabras cortaban como una cuchilla. Ella sugirió que los humanos deberían sentirse agradecidos por su inclusión en la sociedad galáctica. Después de todo, ella explicó, la humanidad todavía era una especie joven con mucho que aprender de sus vecinos más experimentados. Duda de la. El embajador continuó, señalando que la inestabilidad emocional humana los hacía inadecuados para roles de liderazgo en asuntos galácticos. Ella recomendó que los humanos se centren en roles de apoyo donde su entusiasmo podría canalizarse adecuadamente bajo la guía alienígena. La cámara se llenó de lo que pasó por risas entre las diversas especies. Jaque Morrison se puso de pie lentamente. El Chamber se quedó en silencio cuando todas las miradas se volvieron hacia la plataforma humana. Durante 30 años, había soportado insultos, condescendencia y discriminación absoluta. Él había observado. A medida que se robaron las innovaciones humanas, se olvidaron los héroes humanos y se descartaron los sacrificios humanos como se esperaba. Obligaciones. Lisa Hughes se enderezó en la plataforma de observación, moviendo la mano, instintivamente hacia su arma. Ella podía ver la tensión en Jaque. Hombros y sabía que algo importante estaba a punto de suceder. La voz de Jaque era tranquila y clara cuando finalmente habló. Agradeció al Consejo por su tiempo y explicó que la humanidad había llegado a una decisión efectiva. Inmediatamente, los humanos se estaban retirando de todos los tratados galácticos, acuerdos comerciales y empresas cooperativas. El retiro sería completo y permanente. Los representantes alienígenas parecían confundidos al principio. El Corben. El delegado realmente se rió entre dientes, asumiendo que se trataba de algún tipo de táctica de negociación. Su primer ministro alteriano comenzó a explicar por qué la abstinencia humana sería imposible dada su dependencia de las redes comerciales galácticas. Jaque Morrison reunió sus papeles. Se levantó para irse. Informó al Consejo de que todo el personal humano sería retirado de territorios extranjeros dentro de los 6 meses. Todas las operaciones conjuntas serían terminado. Todos los acuerdos de intercambio de tecnología serían cancelados. Humanidad. Se acabó con la sociedad galáctica. Mientras Jaque caminaba hacia la salida, el alienígena, los representantes hicieron preguntas y demandas. Querían saber quién había autorizó esta decisión. Insistieron en que los humanos tenían obligaciones que no podían simplemente abandonarse. El Nexari. De hecho, el delegado le ordenó a Jaque que regresara a su plataforma y continuara la discusión. Jaque hizo una pausa en la cámara. Puertas y se volvió por última vez. Miró a cada representante alienígena y habló con silenciosa dignidad. Él les dijo que la humanidad había aprendido mucho de sus vecinos galácticos, particularmente sobre la importancia del respeto propio y la independencia. Luego salió con Lisa Hughes muy cerca. La cámara estalló en voces enojadas cuando las puertas cerrado. Los extraterrestres ya estaban discutiendo cómo castigar a la humanidad por este comportamiento indignante. Ellos hablaron sobre sanciones comerciales y aislamiento diplomático. Algunos militares sugeridos. Acción para forzar el cumplimiento humano de los acuerdos existentes. Ninguno de ellos consideró que tal vez, solo tal vez, ellos había cometido un terrible error. Habían pasado 6 meses desde que el embajador Jaque Morrison salió de la galaxia. Las cámaras de consejo y la galaxia estaban celebrando. Las transmisiones de noticias en docenas de mundos elogiaron el fin de implicación humana en los asuntos galácticos. La Federación de Comercio de Corben de inmediato reclamó 3 puestos comerciales importantes que los humanos habían operado en la zona neutral.
En cuestión de semanas, los barcos Carvin atracaban en estaciones que ingenieros humanos habían construido y técnicos humanos habían mantenido durante más de 20 años. El imperio celariano se movió aún más rápido. Sus flotas mineras descendieron sobre campos de asteroides que topógrafos humanos habían descubierto y mapeado. Lo mismo, los asteroides que los alfarianos habían declarado demasiado peligrosos para minar solo unos meses antes ahora estaban siendo despojados de sus valiosos metales. Los funcionarios serianos anunciaron con orgullo que habían aumentado su producción de minerales en 40% simplemente asumiendo las operaciones humanas. En los mundos alienígenas, el estado de ánimo era alegre y optimista. Los Nexaris celebraron su independencia de la influencia humana con festivales que duraron semanas. El colectivo Etere emitió declaraciones sobre él. Armonía espiritual mejorada ahora que el caos emocional humano ya no era, interrumpiendo sus espacios de meditación. Incluso las especies más pequeñas se unieron en él. Celebración, feliz de repartir los recursos y territorios. Los humanos estaban abandonando todo lo que hicieron los extraterrestres. No se veía la cuidadosa precisión con la que los humanos se retiraban de su galaxia compartida. En una base militar, orbitando el mundo natal de Corbin, el coronel Danny Brock supervisó la carga del último barco de transporte humano. Sus equipos. Había pasado meses retirando cuidadosamente cada pieza de equipo humano, cada manual técnico y cada pieza de repuesto de las instalaciones conjuntas de defensa. El comandante de la base Corbin observó a los humanos empacar sus pertenencias con obvio alivio. Bromeó con sus oficiales sobre finalmente estar libre de interferencia humana en sus fuerzas armadas. Operaciones. De todos modos, a los Corins nunca les había gustado seguir consejos tácticos humanos. A pesar de que las estrategias humanas habían ganado todas las batallas importantes contra las flotas piratas, el coronel Brooks no dijo nada como selló el contenedor de carga final. Dentro estaban los códigos de control para él, los sistemas defensivos de base, los programas de mantenimiento de los reactores de fusión y las especificaciones técnicas para la matriz de comunicación cuántica. Los Coranes asumieron que simplemente podían continuar usando el equipo. Después de que los humanos se fueron, no tenían idea de que la mayoría de la tecnología avanzada requería una supervisión humana constante para funcionar correctamente. En el mundo industrial de la estación Kepler, la ingeniera Katie Walsh dirigió a su equipo a través del cierre sistemático de la instalación de generación de energía que habían construido 15 años antes. La estación proporcionaba energía a 12 colonias alienígenas diferentes, y los alienígenas siempre habían asumido que era mayormente automatizado. Nunca se dieron cuenta de que el equipo de Katie hacía ajustes diarios. Para evitar sobrecargas del sistema, reemplazó los componentes críticos en un horario rotativo y ajustó el fusión. Reacciones para mantener una eficiencia óptima. El reemplazo de Katie fue un ingeniero de Steran que había estudiado humanos. Tecnología de los libros de texto. Parecía confiado en que podía manejar la simple tarea de mantener los reactores corriendo. Katie le entregó el manual operativo básico y le deseó suerte. Ella no mencionó los 17 procedimientos de emergencia que no estaban escritos en ninguna parte, ni los 3 efectos de diseño soluciones alternativas específicas requeridas cada pocas semanas. De vuelta a la Tierra, presidente Nick Carter se dirigió al planeta en un discurso tranquilo y mesurado. Él explicó que la operación regreso a casa se desarrollaba sin problemas con ciudadanos humanos que regresaban de territorios alienígenas de manera ordenada. El presidente habló sobre el brillante futuro de la humanidad como especie independiente, libre de perseguir su propio destino entre las estrellas. El doctor Samuel Wright se sentó en su laboratorio, viendo el discurso del presidente mientras revisa los informes de los científicos humanos que regresan. Cada investigador humano que había trabajado en Alien Wells estaba trayendo registros detallados de sus proyectos. El doctor Wright estaba particularmente interesado en la investigación biológica que los humanos habían llevado a cabo en asociación con Alien gobiernos. La mayor parte de esa investigación implicó resolver problemas que los extraterrestres no podían manejar por sí mismos. El colectivo Atereal, por ejemplo, se había enfrentado a una plaga que estaba matando sus cultivos alimentarios. Humano. Los botanistas habían pasado 3 años desarrollando una solución para crear bacterias especializadas. Eso protegería a las plantas etéreas de la enfermedad.
El tratamiento requirió aplicaciones mensuales de un compuesto A. Solo los laboratorios humanos sabían producir. El Dr. Wright señaló que los Ethereals tenían aproximadamente 6 meses de tratamiento dejado en almacenamiento DOC. La profesora Ellen Reeves monitoreaba las comunicaciones galácticas desde su oficina en Universidad de Cambridge. Ella había estado escuchando transmisiones gubernamentales extraterrestres durante semanas, buscando señales de problemas. Hasta ahora, todo parecía normal. Los alienígenas estaban confiados y felices, enfocados sobre su nueva independencia de la influencia humana, pero él notó algunos detalles interesantes en los informes técnicos. 3 mundos alienígenas separados habían experimentado pequeñas fluctuaciones de energía en el mes pasado. Una operación minera de Corben había sufrido fallas en los equipos que redujeron su producción en 15%. La red de monitoreo del espacio profundo Nexar había reportado algunos inusuales lecturas, aunque sus técnicos no pudieron determinar la causa. La doctora Amanda Foster trabajó con un equipo de especialistas para catalogar todo lo que la humanidad iba dejando atrás. Ellos documentó cada pieza de tecnología que los humanos habían construido para gobiernos alienígenas, cada sistema que requería mantenimiento humano y todos los procesos que dependían de la experiencia humana. La lista era mucho más larga de lo que Amanda esperaba. Físico Bobby Chun, centrado en los sistemas de energía que los humanos habían diseñado para mundos alienígenas. La mayoría de los extraterrestres usaban reactores de fusión simples. Eso se había mejorado con mejoras humanas sobre el Yao. Años. Las actualizaciones se integraron tan perfectamente que los extraterrestres probablemente ni siquiera recordaron qué partes eran originalmente. Sistemas de tecnología humana. La analista Grace Martínez estudió las redes de computadoras. Eso conectó civilizaciones alienígenas. Los humanos habían diseñado la mayor parte de la cuántica. Sistemas de comunicación que permitían la comunicación instantánea a través de la galaxia. También habían construido la navegación. Computadoras que guiaban naves alienígenas a través del hiperespacio. Grace se dio cuenta de que los extraterrestres dependían completamente de la tecnología humana para su infraestructura básica, pero nunca habían sido. Le conté sobre esa dependencia. La primera señal real de problemas provino del mundo minero salfariano de Titán 7. Los procesadores atmosféricos que mantenían habitable al planeta habían sido instalados por ingenieros humanos 20 años antes. El sistema fue diseñado para ejecutarse automáticamente, pero requería un mantenimiento regular que solo los humanos sabían cómo realizar. El coronel Brooks recibió un informe de que los procesadores atmosféricos mostraban irregularidades menores. Los técnicos de Salfarian habían notado los problemas, pero asumieron que eran fluctuaciones normales. No se dieron cuenta de que las irregularidades eran señales de alerta temprana, de una falla completa del sistema que ocurriría en cuestión de meses. Informes similares venían de otros mundos alienígenas. El equipo se estaba descomponiendo. Sistemas mostraban estrés y los técnicos alienígenas no podían resolver los problemas que tenían los ingenieros humanos. Prevenido durante décadas. Los extraterrestres aún no entraban en pánico porque la falla parecía pequeña y manejable. Pero los humanos, como el Dr. Foster, sabía mejor. Entendieron que los sistemas complejos fallan gradualmente al principio, luego todos a la vez. Los problemas menores que estaban ocurriendo ahora eran solo el comienzo de una falla en cascada que eventualmente derribaría toda la infraestructura galáctica. Carter terminó su discurso anunciando que la humanidad esperaba una nueva era de independencia y autodeterminación. No mencionó los informes detallados. Sentado en su escritorio, informes que predijeron exactamente cuándo y cómo comenzaría a colapsar la civilización alienígena. Un año después de que la humanidad abandonara la comunidad galáctica, el primer gran desastre azotó el mundo natal de Corben. Los procesadores atmosféricos que habían mantenido aire respirable durante millones de Corins comenzaron a apagarse sin advertencia. El pánico se extendió por las ciudades subterráneas a medida que los niveles de oxígeno cayeron y los gases tóxicos comenzaron a filtrarse a través de los sistemas de ventilación. El gobierno de Corban llamó de inmediato a sus mejores ingenieros para solucionar el problema. Estos técnicos habían estudiado humanos, tecnología atmosférica durante años y creyeron entender cómo los sistemas trabajado. Abrieron los paneles de control principales y encontraron un laberinto de circuitos y
procesadores que parecían mucho más complejos de lo que sugerían sus libros de texto. El comandante Steve Parker observó cómo se desarrollaba la crisis de Corben desde un puesto de observación humano oculto al borde de su sistema solar. Su pequeño equipo había estado monitoreando las comunicaciones extraterrestres durante meses, reuniendo inteligencia sobre cómo las diversas especies manejaban su independencia de la humanidad. Steve enviaba informes diarios a la Tierra, y el de hoy. El informe fue particularmente sombrío. Fuera, los ingenieros de Corben habían intentado reiniciar los procesadores atmosféricos siguiendo los procedimientos estándar de sus manuales técnicos. En lugar de solucionar el problema, sus esfuerzos habían desencadenado un fallo en cascada que dejó fuera de servicio a 3 estaciones de procesamiento más. El tóxico. La atmósfera ahora se estaba extendiendo a áreas residenciales y se estaban emitiendo órdenes de evacuación para los planetas, las ciudades más grandes. Steve sabía exactamente que había salido mal. Los procesadores atmosféricos requerían un arranque específico, secuencia que nunca había sido escrita en ningún manual. Los ingenieros humanos siempre manejaron el proceso manualmente usando técnicas que habían aprendido a través de años de experiencia. Los Corrin intentaban arreglar el equipo que tenían. Nunca lo entendí realmente. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, en Nexar, estaban descubriendo sus propios problemas tecnológicos. La red de sensores del espacio profundo, que protegía su territorio de los impactos de asteroides, había estado funcionando perfectamente durante 30 años. El sistema detecte objetos peligrosos con semanas de anticipación y calcule trayectorias precisas para acciones defensivas. Pero ahora los sensores producían lecturas extrañas que no tenían sentido para Nexari. Técnicos. Los barcos se perdían en el hiperespacio porque los datos de navegación parecía corrupto. 3 cargueros Nexari ya habían perdido sus destinos por millones de millas. Quedarse sin combustible en un espacio vacío antes de que los barcos de rescate pudieran alcanzarlos. Embajador Morrison, ahora trabajando como el coordinador de inteligencia de la Tierra, revisó los informes que llegaban de los equipos de observación de toda la galaxia. La red de sensores NEX estaba fallando porque requería una calibración constante que solo los técnicos humanos sabían cómo realizar. Los sensores en sí mismos funcionaban bien, pero el software de interpretación se había ido agotando gradualmente. De alineación durante meses, la situación se volvió crítica cuando un gran asteroide pasó desapercibido y golpeó una instalación minera de Exari. El impacto mató a 300 trabajadores y equipos destruidos por valor de miles de millones de créditos. Funcionarios de Nexari culpó del desastre a la falla del equipo, sin darse cuenta de que sus compañeros humanos habían estado impidiendo similares accidentes durante décadas. La peor crisis se estaba desarrollando en el mundo capital del colectivo atereal, donde Winter. Las temperaturas caían muy por debajo de los niveles normales. El control del clima. El sistema que había mantenido un clima perfecto durante un siglo no funcionaba correctamente de manera que los técnicos etéreos pudieran no entender ni arreglar. Capitán Hughes, ahora trabajando en la misión estratégica de la Tierra. División de Planificación, estudió informes del territorio etéreo con creciente preocupación. El sistema de control climático no solo estaba roto, sino que empeoraba activamente el clima. Los ingenieros etéreos intenté corregir las fluctuaciones de temperatura ajustando los procesadores atmosféricos, pero los cambios habían desencadenado un ciclo de enfriamiento descontrolado. En cuestión de días, el atereal. La capital estaba experimentando el peor invierno de la historia registrada. Las temperaturas bajaron tan rápido que comenzaron a construirse edificios. Agrietamiento por estrés térmico. La población etérea evolucionó para calentarse. Claimitz no estaba preparado para un frío tan extremo. Refugios de emergencia. Fueron abrumados mientras miles de etéreos buscaban refugio de los mortales. Clima. Karl Brooks recibió informes urgentes de inteligencia sobre el etéreo. Crisis de agentes humanos que aún operan en territorio alienígena. El control del clima. El fracaso estaba matando etéreos por cientos cada día. Su gobierno declaró una emergencia planetaria y estaba tratando desesperadamente de reparar sistemas que nunca habían entendido realmente. El coronel sabía que los ingenieros humanos podrían arreglar el sistema climático etéreo en cuestión de horas. El problema fue causado por un simple ciclo de retroalimentación que requirió un tipo específico de intervención.
Pero a Terrells nunca se le había dicho sobre el problema de la retroalimentación porque siempre lo habían hecho. Descartó las sesiones informativas técnicas humanas como detalles innecesarios. A medida que el invierno se profundizaba en el etéreo mundo natal, el número de muertos siguió aumentando. Líderes etéreos cada vez más desesperados. Intenta reiniciar sus sistemas climáticos, pero cada intervención empeoró la situación. Ellos estaban tratando de arreglar tecnología avanzada con comprensión primitiva como niños jugando con reactores nucleares. Doctora Angela Turner, anteriormente, el director médico de Relaciones Extraterrestres de la Humanidad, vio los informes de noticias sobre la crisis etérea desde su oficina en la Tierra. Había pasado años trabajando con médicos etéreos, ayudándoles a comprender la medicina humana, técnicas que podrían adaptarse a su biología. Ahora ella los estaba viendo morir por problemas tan simples humanos. La intervención podría resolver. La crisis se profundizó cuando 3 mundos separados experimentaron fracasos simultáneos de sus sistemas primarios de soporte vital. Una colonia minera celterana perdió atmósfera. Presión cuando colapsó su sistema de reciclaje de aire. Una estación de investigación Corben sufrió una falla total de energía cuando su reactor de fusión se volvió crítico. Un Nexari, el transatlántico de pasajeros, quedó varado en el espacio cuando sus sistemas ambientales apagaron por completo. En cada caso, los técnicos alienígenas habían tratado de solucionar los problemas utilizando su limitada comprensión de la tecnología humana. Los intentos de reparación solo habían acelerado las fallas, convirtiendo los problemas en manejables, en desastres que amenazan la vida. Cientos de extraterrestres murieron en situaciones que los ingenieros humanos podrían tener prevenido con mantenimiento rutinario. El presidente Carter recibió informes detallados sobre cada crisis alienígena de sus equipos de inteligencia. Los informes pintaban una imagen clara del colapso tecnológico que se extendía por todo el mundo. Galaxia. Cada civilización alienígena importante estaba experimentando fallas críticas de sistemas que habían dado por sentado durante décadas. Los asesores del presidente debatieron si la humanidad tenía una obligación de ofrecer asistencia. El Dr. Turner argumentó que no podían simplemente mirar a los extraterrestres morir a causa de desastres prevenibles. Pero otros funcionarios señalaron que los extraterrestres habían traído estos problemas a sí mismos, a través de décadas de arrogancia y discriminación. La crisis alienígena empeoró. Algunos gobiernos comenzaron a enviar mensajes desesperados a la Tierra. Estas comunicaciones fueron redactados cuidadosamente para evitar admitir una dependencia tecnológica completa. Pero el pánico subyacente era obvio. El Nexari ofreció pagos sustanciales por consultoría técnica humana. El Corben, asociaciones limitadas sugeridas para abordar desafíos específicos de ingeniería. Todas estas ofertas fueron rechazadas cortésmente por los núcleos diplomáticos de la Tierra. El presidente Carter había dejado claro que la retirada de la humanidad de la sociedad galáctica fue completa y permanente. Los extraterrestres tendrían que resolver sus propios problemas, tal como siempre habían afirmado que podían. Pero en privado, humano, los líderes ya estaban planeando el inevitable momento en que el orgullo alienígena llegaría finalmente romper por completo. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección sobre la verdadera valor de la experiencia humana, y esa lección estaba escrita en la sangre de aquellos que habían pensado que podían sobrevivir sin ayuda humana. 18 meses después de la retirada de la humanidad, la galaxia, el Consejo convocó una sesión de emergencia en lo que quedaba de su gran cámara, el Nexus Prime. La mitad de los sistemas de iluminación habían fallado hace semanas, y el elegante, las plataformas flotantes ahora operaban con energía de respaldo que parpadeaba constantemente. Las 7 especies principales se reunieron no en celebración, sino en desesperación, enfrentando el colapso total de su civilización tecnológica. El imperio selferiano había perdido 3 enteros mundos coloniales a fallas atmosféricas. Sus operaciones mineras habían crecido aún. Se detuvo porque el equipo se averió más rápido de lo que sus técnicos pudieron intentar repararlo. La flota militar del imperio quedó en tierra porque sus sistemas de navegación se habían vuelto poco confiables con los barcos recibiendo perdido en el hiperespacio o llegando a destinos completamente equivocados. La canciller Victoria Stone la recibió. Primera comunicación formal de un gobierno alienígena desde la partida de la humanidad.
El mensaje llegó a través de canales encriptados de liderazgo de Nex marcados con los códigos de mayor prioridad. El texto era cuidadosamente diplomático, pero Victoria podía leer el pánico entre las líneas. Los Nexari pedían asistencia técnica humana para evitar el colapso total de su interestelar red de comunicación. Sin esta red, sus colonias remotas estén completamente aislados unos de otros y del mundo natal. El mensaje ofrecía una compensación sustancial y prometió acuerdos comerciales favorables a cambio de incluso un humanel limitado. Victoria envió mensaje al presidente Carter con la recomendación de que lo rechazara cortésmente. De la Tierra, la posición era clara e invariable. La humanidad se había retirado de la galaxia. Asuntos permanentemente, y ninguna cantidad de desesperación alienígena cambiaría esa decisión. En Nexus Prime, la emergencia, la sesión de consejo no se parecía a nada en la historia galáctica. El representante del colectivo etéreo, el mismo, el ser que había hablado de gratitud humana 18 meses antes, ahora estaba frente a ella. Colegas que abogan por la reconciliación inmediata con la humanidad. Su forma translúcida brillaba con obvio estrés mientras describía el desastre climático en curso en todo su mundo. Miles de etéreos habían muerto durante el duro invierno, y ahora el sistema climático roto estaba oscilando hacia calor mortal a medida que se acercaba el verano en su planeta. Ingenieros etéreos habían hecho. La temperatura empeora con cada intento de reparación. Su ciudad capital era haciéndose inhabitables, y se elaboraban planes de evacuación por primera vez en la historia de su especie. El representante de Corben estaba en una posición aún peor. La atmósfera de su gente. Los procesadores habían fallado por completo en su mundo natal, lo que obligó a la evacuación de ciudades subterráneas que habían albergado a millones durante siglos. Los refugiados de Corben se apiñaban en estaciones orbitales que nunca fueron diseñados para soportar poblaciones tan grandes. La comida y el agua escaseaban, y el orden social comenzaba a desmoronarse. El general Tony Adams supervisó estos comunicaciones alienígenas desde la sede de defensa de la Tierra. Sus equipos de inteligencia reportaron múltiples alienígenas, misiones de reconocimiento que intentan penetrar en el espacio humano. Estos no eran fuerzas de invasión, pero operaciones desesperadas de recopilación de inteligencia tratando de comprender cómo se habían desarrollado los humanos. Tal tecnología superior. Las naves alienígenas eran fáciles de detectar porque son sigilosos. Los sistemas habían sido diseñados con asistencia humana años antes. Los ingenieros humanos habían construido debilidades deliberadas en la tecnología que los extraterrestres nunca habían descubierto. Ahora, esas mismas debilidades hicieron naves alienígenas completamente visibles para los sensores humanos. Capitán Lara Swift interceptó varias naves alienígenas que intentaban salvar tecnología humana de instalaciones abandonadas en la zona neutral. Sus patrulleros fundaron equipos tratando desesperadamente de eliminar reactores de fusión de antiguas bases humanas. Los extraterrestres esperaban realizar ingeniería inversa en los sistemas de energía humana para resolver su crisis energética. Las órdenes de Laura eran, claro, cualquier nave alienígena encontrada recolectando tecnología humana debía ser advertida una vez, y luego deshabilitado si no se retiraban de inmediato. Los alienígenas siempre huían tras el primer aviso, pero Lara podía ver la desesperación en sus patrones de retirada. Ellos o quedarse sin opciones a tiempo. La situación llegó a un punto de ruptura cuando una flota Corben, enfrentando una falla total en el soporte vital, intentó forzar el aterrizaje en la estación Kepler. El mundo de la antigua colonia humana había estado abandonado durante más de un año, pero sus sistemas automatizados aún mantenían una atmósfera respirable y clima estable. Los barcos Corben eran enormes embarcaciones de pasajeros que transportaban a miles de refugiados desde sus moribundos mundo natal. Sus sistemas de soporte vital fallaban rápidamente y sus computadoras de navegación apenas podían calcular trayectorias de aterrizaje. El comandante de la flota envió mensajes desesperados explicando que su gente moriría en cuestión de horas y no podían alcanzar la superficie del planeta. Pero el aterrizaje de Corben. Los sistemas requerían computadoras de orientación de diseño humano que ya no funcionaban correctamente. Los extraterrestres nunca habían aprendido cómo operar los sistemas de aterrizaje manualmente, asumiendo que los sistemas automatizados siempre funcionarían perfectamente.
Cuando la primera nave intentó aterrizar, se estrelló contra la superficie del planeta a toda velocidad, matando a todos a bordo. 2. Más barcos sufrieron destinos similares a medida que los pilotos de Corben intentaban aterrizar desesperadamente sin los sistemas de guía adecuados. El cuarto barco logró un accidente controlado que dejó a la mayoría de los pasajeros con vida, pero gravemente herido. Los Corin sobrevivientes se encontraron varados en un planeta con abundantes recursos, pero sin forma de acceda a ellos sin tecnología humana. Dr. Paul Reynolds, lo nuevo de la Tierra, asesor de ética xenológica, argumentó en sesiones cerradas de emergencia que la humanidad tenía la obligación moral de ayudar a los moribundos extraterrestres. Señaló que entre los refugiados de Corben había miles de niños, quienes no tenían responsabilidad por la arrogancia y discriminación pasadas de su gobierno. Presidente Carter permaneció impasible ante el sufrimiento ajeno. Recordó a su gabinete las décadas de humillación que los humanos habían soportado en la sociedad galáctica. Los extraterrestres lo habían logrado. Claro que consideraban a los humanos seres inferiores aptos solo para roles de apoyo. Ahora estaban aprendiendo el verdadero costo de esa actitud. Las sesiones informativas de inteligencia del presidente pintaron una imagen cruda de la galaxia. Colapso. Los Nexari habían perdido contacto con la mitad de sus colonias debido a fallos de comunicación. El colectivo Atereal estaba abandonando su hogar. Mundo a medida que los sistemas climáticos se volvieron completamente incontrolables. El Sarian. El imperio se estaba fragmentando a medida que los mundos individuales perdían la capacidad de coordinarse con su gobierno central. Las especies exóticas más pequeñas estaban sufriendo aún peor. FATS. 3 civilizaciones menores ya se habían extinguido como su vida. Los sistemas de soporte fallaron por completo. Otros estaban evitando la tecnología primitiva, abandonando sus ciudades y volviendo a la agricultura de subsistencia que sus antepasados habían practicado siglos antes. A través de todo esto, caos, la Tierra permaneció pacífica y próspera. Continuación de la tecnología humana. Funcionar perfectamente porque los humanos entendieron cómo mantener y reparar los sistemas que habían construido. Humano. Las colonias se expandieron constantemente hacia territorios que los extraterrestres habían abandonado, reclamando recursos que los desesperados alienígenas. Los gobiernos ya no podían acceder. La galaxia que había descartado a los humanos capacidades estaba aprendiendo una lección escrita en sangre y sufrimiento. Pero el orgullo y la burocracia aún impedían que la mayoría de los gobiernos extranjeros admitieran su completa dependencia de la experiencia humana. Continuaron buscando soluciones que no requerían, reconociendo su propia insuficiencia tecnológica. A medida que la crisis se profundizó, el canciller Stone comenzó a recibir múltiples comunicaciones alienígenas cada día. Cada mensaje era más desesperado que él. Por último, ofreciendo mayores concesiones y acuerdos comerciales más valiosos a cambio, para cualquier forma de asistencia humana. Los extraterrestres estaban dando cuenta lentamente de que la supervivencia dependía enteramente de la misericordia humana. Habían pasado 2 años desde el embajador Hake Morrison salió de las cámaras del Consejo Galáctico y la galaxia se había vuelto muy diferente. Lugar. Las orgullosas civilizaciones que alguna vez descartaron las capacidades humanas ahora. Luchó por mantener los sistemas básicos de soporte vital. 3 especies menores tenían. Desapareció por completo cuando sus mundos se volvieron inhabitables. Las grandes potencias sobrevivieron solo racionando recursos y abandonando la mayor parte de su tecnología avanzada. El Consejo Galáctico todavía se conocieron, pero su gran cámara en Nexus Prime había sido abandonada hace meses cuando la red eléctrica falló permanentemente. Ahora los representantes sobrevivientes se reunieron en un almacén convertido en el planeta. Superficie utilizando generadores portátiles para alimentar sistemas básicos de iluminación y comunicación. Las elegantes plataformas flotantes habían sido reemplazadas por simples sillas de metal dispuestas alrededor de una maltrecha mesa de conferencias. El embajador Hake Morrison se sentó en su oficina en la Tierra leyendo una pila de documentos formales que habían llegado a través de canales diplomáticos. Cada documento llevaba el sello oficial de una gran potencia galáctica, y cada uno contenía un lenguaje que hubiera sido impensable solo 2 años antes. Los orgullosos extraterrestres que alguna vez habían dado conferencias a los humanos sobre la gratitud ahora se estaban rindiendo formalmente. Su tecnología, independencia. El documento del Imperio Esteriano fue particularmente detallado.
Eso. Reconoció que la civilización estariana dependía completamente de la tecnología humana para sobrevivir. El imperio formalmente solicitó permiso para enviar delegaciones a la Tierra para asistencia técnica y se ofreció a pagar cualquier precio que la humanidad considerara apropiado. La misma especie que había robado reclamos mineros humanos ahora pedía ayuda humana para evitar el colapso total de su sociedad. El director Kevin Walsh, jefe del recién formado Departamento de Asuntos Galácticos de la Tierra, coordinó el respuesta a la crisis alienígena. Su departamento había sido creado específicamente para manejar la avalancha de comunicaciones desesperadas provenientes de mundos alienígenas moribundos. Cada día traían nuevas solicitudes, en busca de ayuda, cada uno más humilde y desesperado que el anterior. Los términos que el departamento ofrecido por Kevin no era negociable. Cualquier gobierno alienígena que solicite humanos. La asistencia primero reconocería la superioridad tecnológica humana por escrito. Pagarían reparaciones completas por décadas de discriminación contra el personal humano. Otorgarían a los humanos autoridad de supervisión permanente para cualquier tecnología proporcionada. Y garantizarían un trato respetuoso de los ingenieros y técnicos humanos en todo futuro. Interacciones. Estos términos fueron una completa inversión de las actitudes arrogantes que los extraterrestres habían mostrado hacia la humanidad durante décadas, pero con sus civilizaciones colapsando a su alrededor, alienígenas. Los gobiernos no tuvieron más remedio que aceptar las condiciones que impusieran los humanos. Dr. Amanda Foster, ahora administradora científica principal de la Tierra, dirigió al primer humano. Misión de socorro al etéreo mundo natal. Su equipo de ingenieros llegó a encuentra un planeta en completo caos ambiental. El sistema de control climático fue produciendo patrones climáticos aleatorios que pasaron del calor mortal al frío helado en cuestión de horas. La mayor parte de lo etéreo. La población había huido a las estaciones orbitales, dejando su capital casi vacía. El equipo de Amanda trabajó de manera eficiente para restaurar los sistemas climáticos, pero solo después de que el gobierno atéreo firmara un nuevo tratado que reconoce la experiencia humana. El documento incluía disculpas por el trato dado al personal humano en el pasado y garantizó que los ingenieros humanos serían tratados con la respeto debido a los maestros tecnológicos. El trabajo de reparación en sí tomó menos de una semana. Los ingenieros humanos simplemente pasaron por alto los circuitos de retroalimentación que etéreos. Los técnicos habían creado y restaurado accidentalmente la programación original que había mantenido un clima perfecto durante más de un siglo. Los ateriales miraron en asombro cuando el clima de su mundo volvió a la normalidad por primera vez en 2 años. Escenas similares se desarrollaron. En toda la galaxia, equipos de socorro humano respondieron a desastres alienígenas. En el Corben en todo el mundo, técnicos humanos reiniciaron procesadores atmosféricos que había estado desconectado durante meses. Las reparaciones requerían conocimientos que ningún extraterrestre poseía, lo que implicaba una puesta en marcha compleja. Secuencias y protocolos de seguridad que nunca se habían escrito en ningún lado. Los Nixari recibieron asistencia humana en reconstruyendo su red de sensores del espacio profundo, pero solo después de que su gobierno se disculpara formalmente por décadas de políticas discriminatorias. Ingenieros humanos restauraron los protocolos de calibración que los técnicos de Nexari nunca lo habían entendido, haciendo que los viajes espaciales volvieran a ser seguros por primera vez en más de un año. Cada alivio. La misión reforzó el mismo mensaje. Las civilizaciones alienígenas habían sido completamente dependientes de la experiencia humana durante décadas sin darse cuenta. La tecnología que habían dado por sentada requiere supervisión humana constante para funcionar correctamente. Sin mantenimiento y orientación humanos, incluso los más. Las sociedades alienígenas avanzadas rápidamente volvieron a condiciones primitivas. El presidente Carter anunció la regreso condicional a los asuntos galácticos en un discurso transmitido por todo el espacio humano y transmitido a alienígenas. Gobiernos. El presidente habló no con ira o venganza, sino con tranquilidad. Autoridad que no dejaba lugar a malentendidos. La humanidad se reincorporaría. Sociedad galáctica, pero solo bajo términos que garantizaran igualdad y respeto. El nuevo orden galáctico colocó a los humanos en la posición que les correspondía como líderes tecnológicos de la civilización conocida. Gobiernos extranjeros reconocieron que su supervivencia dependía de la experiencia humana y acordó la supervisión humana permanente de las actividades críticas.
Infraestructura. Las especies que alguna vez habían descartado los humanos como emocionales e inestables ahora competían por atraer humanos. Ingenieros y científicos también. Sus mundos salpican el Consejo Galáctico Reformado. Se reunió por primera vez en una nueva cámara diseñada y construida por ingenieros humanos. La disposición de los asientos colocó a todas las especies en niveles iguales en plataforma más alta que ninguna otra. El etéreo. El representante que una vez había dado una conferencia a los humanos sobre la gratitud ahora se desempeñaba como enlace oficial encargado de garantizar. Ese personal humano recibió el debido respeto y apoyo. Almirante Lisa Hughes, promovida desde su puesto de capitana, se desempeñó como representante principal de la Tierra en el nuevo Consejo. Ella entregó Declaración Inicial de la Humanidad con serena dignidad, estableciendo los principios. Eso regiría la futura cooperación galáctica. Respeto por las capacidades humanas, el reconocimiento de las contribuciones humanas y la igualdad en todas las interacciones diplomáticas no eran negociables. Requisitos. Los representantes extraterrestres escucharon sin interrupción, tomando notas cuidadosas y pidiendo respetuosamente preguntas cuando sea apropiado. Los mismos seres que alguna vez se rieron de las preocupaciones humanas ahora se aferraban a cada palabra dicha por funcionarios humanos. Habían aprendido por amarga experiencia que la pericia humana no era un lujo, sino una necesidad de supervivencia. Dodd, en su último acto como presidente de los CERS, Nick Carter, se dirigió tanto a la humanidad como a la galaxia sobre las lecciones aprendidas en los últimos 2 años. Habló sobre la importancia de reconocer y respetar las contribuciones de todas las especies independientemente de su edad o condición percibida. Él recordó a todos que, en última instancia, la arrogancia y la discriminación perjudican más a quienes las practican que a quienes las sufren. De ellos, la galaxia había pagado un precio terrible por subestimar las capacidades humanas. Millones habían muerto a causa de desastres prevenibles causados por fallas tecnológicas que los humanos podrían tener prevenido con mantenimiento rutinario. Civilizaciones enteras se habían derrumbado, porque habían dado por sentada la experiencia humana y nunca se molestaron en comprender los sistemas que los mantenían en funcionamiento. Vivo. Pero de esta tragedia había surgido una nueva comprensión de la verdadera humanidad. Lugar en la civilización galáctica. Los humanos no eran socios menores o receptores agradecidos de sabiduría alienígena. Ellos fueron la base tecnológica, sobre el cual se construyó la sociedad galáctica. Sin el conocimiento humano y las habilidades humanas, las grandes civilizaciones del galaxia no eran más que primitivos jugando con herramientas que no podían entender. La Galáctica Reformada. El gobierno estableció nuevos protocolos para garantizar que las contribuciones humanas nunca más fueran pasadas por alto o descartadas. Los ingenieros humanos recibieron puestos de autoridad en todos los proyectos importantes. Humano. Los científicos lideraron iniciativas de investigación que previamente los habían excluido. Diplomáticos humanos participaron como iguales en todo. Decisiones importantes que afectan la política galáctica. Los extraterrestres finalmente habían aprendido su lección, aunque el costo había sido más alto de lo que nadie podría haber imaginado. Nunca más volverían a cometer el error de desestimar las capacidades humanas o dar por sentada la cooperación humana. El galaxia pertenecía a todas sus especies, pero no podría sobrevivir sin humanos. Experiencia para mantenerlo funcionando.